Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando la mañana del día viernes, último día de la semana, 24 del mes décimo del año 2025. Un día especial para programar un tiempo especial. Hoy tenemos, como cada mañana, una conexión con una revelación, un tema especial y exclusivo concerniente a la porción de las escrituras que estamos escudriñando, estudiando, experimentando y viviendo en este tiempo. Es la porción de Noah o de Noé, que se traduce como reposo. Y hoy el tema es el arca, modelo de salvación. Hay un molde, hay un modelo en el cual se alcanza la llenura del Espíritu y el poder del poder para manifestar salvación en todo. Y esto está codificado en los relatos bíblicos que podemos entender como manuales, que tienen obviamente códigos y el manual, pero también la interpretación de ese manual. Entonces ya no miramos las escrituras como simples relatos históricos de lo que le sucedió a nuestros antepasados, sino como huellas energéticas de lo que constantemente está sucediendo en cada uno de nosotros. Allí podemos ir a la sustancia y encontrar un modelo que rige en todos y para todos, que aunque no nos demos cuenta, está allí como huella energética, como una huella digital que nos da la identidad, que precisamente se perdió. Pero cuando viene Yeshua, nos devuelve esa identidad, ese modelo, esa arca, lo que se conoce en el hebreo como Tebá, y precisamente Tebá quiere decir molde, de allí Tevilá, bautismo, ese bautismo en fuego que nos permite nacer de nuevo y volver al estado original, cuando fuimos creados a imagen y a la semejanza del Creador. O sea que Yeshua, la salvación de Yahweh, el que tú conoces como Jesús, no vino a salvar la humanidad, vino a salvar el molde, el modelo, para que todo aquel que tome ese modelo de vida, pues pueda vivir en la tierra como se vive en los cielos, y podamos decir libremente: vénganos en tu reino y hágase tu voluntad. La voluntad de Dios no es que seamos esclavos, la voluntad de Dios es que seamos reyes, y para ser rey hay que estar por sobre las muchas aguas, las aguas embravecidas, que representan esa emoción no corregida. La emoción del amor desbordada pues causa devastaciones y diluvios, y entonces fluye desde el corazón altivez, orgullo, jactancia, creando gigantes, lo que se llama en el hebreo gibor, truán, patán, altivo, soberbio. Bueno, esos modelos y esos moldes los podemos ver en personas, en líderes, en gobernantes. Y es el momento de recordar lo que realmente somos y quitar esos modelos que traen guerras, devastaciones, que traen diluvios, que traen esos tsunamis, que donde quiera que van, provocan esa descomposición social, económica, en salud y en todas las áreas. Entonces viene un modelo que rige sobre las muchas aguas, como dice el Salmo 39. Esto, bueno, cómo regir sobre las muchas aguas. Y entonces, pues allí nos damos cuenta que hay algo que rige sobre nosotros mismos y que nos hace creer que somos eso, sin saber que hay algo que rige sobre mí mismo, y que si no lo vaciamos, nos coloca un molde distinto.
Y entonces toda esa energía que no ha tomado forma, toma forma del animal y no de lo divino. Entonces se requiere vaciarnos para regir sobre nosotros mismos. Y eso que está en mí, pero que no soy yo, y que rige sobre mis palabras, mis pensamientos, sentimientos, y sobre mi energía. Y obviamente sobre esas señales que se generan, y sobre las casualidades que generamos. Y entonces parece que fueran de repentes, pero realmente obedecen a un modelo de una huella energética. Y continúa rigiendo sobre los sueños, y rige sobre que no puedas negociar en la vida diaria con el mundo espiritual, sino que solamente busquen lo material. Y toda esa energía la lleva al área sexual, que esto desordena todo, trayendo adulterios, peleas, traiciones y todo lo que podemos ver en una persona que tiene una emoción no reparada. Y entonces eso genera un resultado, cómo vives, y se le llama reino o malhut. O sea que en el reino de los cielos no hay infidelidad, ni peleas, ni contiendas, porque es el reino del amor, de la fidelidad, porque es el reino de la perfección. Y entonces se le llama el malhut. El reino es cómo vivimos, y cómo vivimos pues depende de lo que pensamos, decimos, sentimos, y de la energía que pongamos en movimiento. Eso se llama cómo ver. ¿Qué es lo que nos hace mover? ¿Cuál es el deseo que está emanando tu corazón? Puede ser la avaricia, la codicia, la lujuria, o puede ser el amor, la bondad, la misericordia, el ayudar al pobre y traer justicia divina. Por eso tenemos una ciudadanía, la ciudadanía del reino, pero si hay una mente esclava que no se ha vaciado de lo que no somos, entonces ser hijo del rey, pero mendigar como en los atrios del palacio. Ser ciudadano del reino que nos empodera, pero le entregamos ese poder al otro. ¿Por qué se sigue en la pobreza si tenemos un Dios de la riqueza? Si servimos al Dios de la provisión infinita. ¿Cómo moldear nosotros esa energía para que se manifieste la realidad de la abundancia? El por qué continuamos en la pobreza, en la miseria, es porque tenemos una mentalidad de esclavos y no de ciudadanos del reino. Y es allí donde viene el orden en la manera de pensar. Eso en hebreo se llama Shema, oír, o Eja, unidad. Ordenar la manera de pensar y dejar la mentalidad de esclavo que vive atemorizado y lleno de miedo, especialmente de su amo. Y dice que si pierdo esto, me quedo sin nada, y entonces mantiene protegiendo sus migajas. Pero una mentalidad del rey dice que ¿qué pasará si gano? Y arriesga porque sabe que su reino tiene más. Se trata de no matar los sueños antes de que nazcan. Y por eso la mentalidad del esclavo dice: no te hagas ilusiones ni sueñes. Y la mentalidad del rey dice: los sueños son reales y no ilusiones. Son más reales que lo que consideramos real. Y es allí donde podemos interpretar esos sueños y dejar de ver la barrera como el esclavo, que le ve obstáculos en todo. Pero ese ciudadano del reino, ese rey, solo ve oportunidades para demostrar el poder del reino, aprender a reinar y no a someterse. Aprender a crear realidad propia es estar
por encima de las muchas aguas, de esos mares embravecidos. Podemos poner un ejemplo cuando alguien que tiene una mentalidad de pobreza, de esclavitud, eso se llama en hebreo Egipto. Perdón. Y observa ciertas rebanadas de un pastel, por decir algo, unas 7, 8 rebanadas, pero hay 10 personas. Entonces tiene la sensación y el sentimiento de que no alcanza. Pero el rey, el ciudadano del reino que se comporta como rey, no ve el pastel, ve un pastelero y piensa cómo hacer muchos más, que puede hacer de una manera ilimitada. O sea que no se enfoca en el producto, que es limitado, se enfoca en la fuente, que es ilimitada. Y por eso es que vamos a la fuente, a la causa. Y pues la causa de la ruina, según el Salmo 106, por tu idolatría. Ideas contrarias a las ideas del Creador. O sea que lo primero que hay que reparar es la mentalidad. ¿Qué pensamos del diluvio? Si no nos informamos y no entendemos los símbolos de las palabras, vamos a tener una idea errada, porque el simbolismo es la palabra y ese símbolo me lleva a una realidad, y esa realidad pues es lo que se establece en la conciencia, y por eso ese fundamento del ciudadano del reino es la mentalidad de abundancia, y es según las riquezas de su gloria. Entonces no es según su salario. Y por eso, si el esclavo solamente ve la falta, el ciudadano se conecta con el rey que nos dice: mío es el oro y la plata. Cambiando esos paradigmas para aquietar esos tsunamis mentales de símbolos, de realidades que no nos permiten obtener nuestra verdadera identidad. Por eso, solo mirando, volviendo a observar, siendo un observador, en medio de tanta distracción, entendiendo el origen de esa destrucción, de esa estructura del alma, que cada alma genera su propia realidad, entonces podemos entender muchísimo mejor por qué estamos acá, por qué existe el mal y por qué son tantas oportunidades que se nos presentan para crecer. Si el mal nos ayuda a crecer, entonces no existe ya más el mal, solamente una fuente de inspiración para desarrollar el verdadero poder que estaba oculto detrás de esas dificultades, de esos tsunamis, de esos diluvios que lo destruyen todo. Y esa destrucción de toda carne es destrucción de un modelo errado, de un modelo económico, político, religioso y científico limitado y errado. Y es por eso que esos tres primeros niveles, el nivel animal, el nivel vegetal, el nivel mineral, pues si no nos ponemos por encima, tenemos esa naturaleza animal y no la espiritual. Por eso primero hay que mirarlo desde la psiquis, desde esa huella energética que está dándole sustento al caos o al orden. Saber que hay un arca, un modelo, una teba que salva. Puedo dejar que todo desaparezca, porque a veces es lo que me impide crecer. Y por eso, por medio de parábolas, se establece un presente continuo, que vemos las aguas como, no como aguas, sino como emociones. Y esas tormentas, como las aguas turbulentas,
de nuestros días. Y por eso, si el arca es una naturaleza, un modelo en el cual nos podemos salvar o nos podemos refugiar, todo obedece a una causa espiritual. Si el Todopoderoso es Espíritu y ese Espíritu de Él mora en mí, entonces hay que volver a ese contrato que nos dice que hay que volver al principio, lo que se llama el arrepentimiento. Y allí tenemos el contrato donde nos dice que esa tierra se nos dio para que la cultiváramos y la guardáramos. Y por eso todos los finales obedecen a un principio, a sus orígenes. Y entonces allí se viene todo como un efecto natural. Y si yo soy ese efecto natural que tiene una causa espiritual, yo soy un ser, no puedo estar cerca, porque si tengo manos y pies, ¿cómo me voy a acercar con mis manos y mis pies a algo que está a miles de kilómetros? Solamente con el pensamiento. Y allí es donde viene ese modelo de una naturaleza, lo que se conoce como Tebá. Y de allí viene la palabra Tevilá, bautismo. Por eso se llama inmersión. Entonces sucede exactamente en el bautismo como lo que sucedió en el tiempo de Noé. Al meternos debajo de las aguas, se muere a una naturaleza, y al salir de nuevo, florece una nueva naturaleza. Y por eso entonces podemos entender los escritos del apóstol o del enviado Pedro, en la primera carta, en el capítulo 3, porque también Mashiach padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Elohim, a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir 8, fueron salvas por agua. ¿Cómo construimos nosotros esa arca? En el texto siguiente, 1 de Pedro 3:21, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. O sea que si bautismo es Tevilá, y Tevilá viene de la palabra Tebá, que quiere decir naturaleza, y el arca se pronuncia como una Tebá, como una naturaleza, entonces ya no vemos un arca, vemos una naturaleza. Y por eso, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. O sea que aclara que se trata de una conciencia por la resurrección del Mesías. Entonces ahora queda claro la idea de que habiendo subido al cielo, está a la diestra de Elohim, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Si me elevo a esa frecuencia de ese nacimiento de nuevo, del verdadero amor, entonces pues tengo un ejército poderoso de ángeles, de autoridades y de potestades. Entonces, ¿por qué tengo que temer? El único temor es la desconexión. Cuando sentimos miedo, es porque en un área estamos desconectados. Pues porque no nos hemos amoldado a ese molde. Por nada estés temeroso. No tengas temor de lo que te puede hacer el hombre. Porque yo te dejé una herencia. Yo soy el que hizo la fragua, el que hizo el herrero,
Y entonces por eso ninguna arma forjada prosperará contra ti, porque las puedes desarmar o armar desde tu conciencia y darle otra forma. O sea que esa cultura, que es la misma, no es folclore. Es la Kol Torah, es lo que está por encima de toda instrucción. No es danzar, no es cantar, no es un determinado vestido. No se trata ni de comida ni de bebidas. La cultura del reino de los cielos es poder. Y por eso es que la verdadera visión de un turista es tocar las almas. Estamos de turistas por este mundo. Estamos de embajadores en este mundo. Y si persistimos en tocar las almas para elevarlas, entonces se requiere la palabra, la lengua, el leshon. Y por eso, si el Todopoderoso nos saca de la esclavitud de Egipto, ahora nos toca salir de la confusión. Y eso solamente es por revelación. Y esa luz, pues nos corrige con 10 pasos. Y cada paso tiene un mundo. Y por eso es aprender a pensar, a hablar, a sentir y a evaluar y a usar lo que tenemos de lo espiritual en la vida práctica. Por eso, ese yo terrenal es diferente al yo celestial. El yo limitante es diferente al yo rey. Y dijo Yahweh aquí que el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje. Génesis 11:6. Y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Noten, lenguaje, pensamiento. O sea que vino una idea diferente a la idea del Creador y entonces generó palabras con un modelo distinto. Ahora en lugar de construir un arca, construyen una torre de Babel. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. ¿Estás entendiendo cómo te habla tu compañero? ¿Cómo te habla tu prójimo? Si te habla a gritos, a insultos, no te está desafiando a un combate, te está pidiendo ayuda. Porque allí hay un alma cautiva de el orgullo, la altivez, lo que se llama ego. Se perdió el molde y entonces hay que construir un arca para mirarlo como familia y meterlo allí para que sea salvo tú y toda tu casa. Dice en el capítulo 11, el verso 8, así los esparció Yahweh desde allí sobre la faz de toda la tierra. Y dejaron de edificar la ciudad. Nuestras palabras deben de ser sagradas. Y para que eso se manifieste, hay que corregir con las mismas palabras los pensamientos. Ordenar la manera de pensar. Porque esos pensamientos colapsados, que no están asociados al pensamiento del Creador, provocan diluvios. Y terminamos entendiendo por qué la venida del Hijo del Hombre, la venida del Verbo, será como en los tiempos de Noé, que estaban comiendo, casándose y dándose en casamiento, y no entendieron lo que pasaba. Bueno, pues el Espíritu del Todopoderoso, que es como la luz que desciende desde la corona hasta los pies, ilumina todo nuestro ser, y es cuando nos hace entender. Si estamos iluminados, ¿cómo nos iluminamos? Llevando nuestros pensamientos a los pensamientos del Creador. Y cuando miramos que el pensamiento de Él es que en todo lo bueno, en todo lo amable, en eso penséis, ¿por qué permitimos pensamientos destructivos que generan palabras de crítica, de señalamiento y de juicio? Si nuestra pelea no es contra carne ni sangre, sino contra huéspedes espirituales de maldad. Esos espíritus que son fuerzas, que traen ideas contrarias y que llegan a la mente, algunas ocasiones a través del torrente sanguíneo que le heredamos de nuestros ancestros,
y otras por nuestras culturas, modas, costumbres, estableciendo patrones de conducta, de pensamientos limitantes que provocan tsunamis, que provocan devastaciones, destrucciones, guerras, peleas y contiendas, y llevan al alma a tener una vida de adulterio. Adulterar desde el alma es porque está dormida. Y hoy venimos a despertar el alma, a llevarla a un nivel de frecuencia, de alegría, de gozo, de felicidad, de autoridad y de poder, construyendo desde la conciencia un arca de salvación y no una torre de Babel. Que tengas una buena mañana y que puedas disfrutar de un maravilloso día. Boker Dot y Leitradot. Buena mañana y nos vemos luego.